Buenas, gente, estamos en la Garganta Divina, más bien conocida como Ruta del Cares, entre las provincias de León y Asturias, en el norte de España. En mi opinión, todo asturiano o asturiana debe hacerla una vez en su vida. Cubre un recorrido de unos 12 kilómetros entre la localidad asturiana de Poncebos y la leonesa de Caín. Estamos andando a través de un desfiladero. Antiguamente existían por aquí caminos ancestrales que iban rodeando todos estos riscos en una distancia de unos 100 kilómetros para unir las dos provincias a través de este paso. Pero en 1915 y hasta el 21 se realizó este camino a través de la roca, donde trabajaron a lo largo de la historia unos 500 trabajadores más o menos, y donde llegaron a fallecer unos 11. Y dicho camino estaba destinado a llegar a una pequeña central hidroeléctrica que hay en la zona leonesa, la de Camarmeña. El camino se mejoró en los años 40 con la dictadura franquista, concretamente entre el 45 y el año 50. Vamos a ir un poco en plano secuencia. Esta ruta está masificada, así que vamos a encontrar gente lo más seguro, pero es una maravilla. La hacemos en esta época del año, ya que es cuando mejor está y menos gente vamos a encontrar. Y con todo este tema del COVID y demás, pues hoy resultó genial porque no hay mucha gente. Veis ahí el río Cares, de unos 54 kilómetros. Llega a desembocar en el río asturiano de Deva. Estamos en pleno paisaje de los picos de Europa. Una maravilla esta roca caliza, plagada de agujeros. Ya sabéis que la caliza es igual que un queso gruyère, está toda repleta de agujeros y donde va filtrando el agua y van apareciendo muchos manantiales. Una ruta muy recomendable, de fácil acceso, la pueden hacer niños, incluso gente mayor, aunque resulta extensa, de ida y vuelta unos 24 kilómetros, son 12. La gente suele programar excursiones donde te dejan o bien en el lado asturiano o en el leonés y te vienen a recoger en el vehículo, autobús o como programéis. Es una pasada, podéis ver varios picos, muchas cumbres, entre ellas el Jultayu, Cabeza Verde o los Cabritos. Resulta una maravilla. Hoy vine acompañado con unos amigos y poco a poco, desde el lado asturiano hasta el leonés, ida y vuelta vamos a hacer. Así que nada, vamos a ir un poco en plano secuencia, a ver si podemos ver un poquito más las vistas que hay. Vamos adelantando gente, esto es así.
y una maravilla, un paisaje maravilloso. El terreno resulta muy irregular, o sea que estaré temblorín entre el viento que hace y demás. Mirar cómo se va cerrando la garganta. Elegí este lugar porque me parece el más bonito de la ruta. Ahí, mirar cómo ruge el río Cares, un río salmonero. Y no os la podéis perder. Se ven las marcas de los barrenos, ¿eh? Este sendero es artificial, como os digo. Mirar, aquí donde vemos claramente la marca de un barreno, de aquella gente que trabajó aquí sin ninguna maquinaria ni nada. Antiguamente, recordar que no se transportaban los materiales en helicóptero ni nada de eso. Resulta impresionante lo que puede llegar a hacer el hombre. Ahora parece que todo se nos pone cuesta arriba, incluso con maquinaria. Pero siempre lo digo, nadie trabaja como los antiguos. Y nada, voy a ir acelerando un poco, a ver si encuentro a los compañeros, que les di margen para que fuesen caminando un poquito hacia adelante. Y vamos a ir poco a poco retornando. Nos llevó unas 4 horas el recorrido de ida, y eso que paramos muchas veces paramos, mejor dicho, a hacer fotos y todas estas historias. No es para tanto. La gente dice una ruta muy peligrosa. Nah. Con tal de no asomaros al precipicio, mirar, voy a sacar la cámara para que veáis. Sí que hay gente que se mató aquí porque cualquier despiste o intentáis hacer una fotografía o alguna historia de esas, tener mucho cuidado, eso sí. Mirar, ahí otro puente. Y nada, gente, como siempre estáis con Ciro78, espero que os haya gustado y hasta próximos vídeos.